Hola chicos, bienvenidos a un video del módulo de hematología donde vamos a estar hablando de la sangre en general. Vamos a estar hablando del proceso de cómo se forma la sangre y de algunos de sus componentes eh, de una manera tal vez más profunda. Y básicamente lo primero que quería empezar diciéndole aquí es que la sangre es un tejido líquido. Inusual este concepto, porque usualmente cuando hablamos de tejido, de repente nuestra mente vuela a pensar a tejidos sólidos. Y la sangre, aunque ustedes no lo crean, es un tejido también conformado por diferentes tipos de células con diferentes funciones. Evidentemente, como ya ustedes se lo pueden imaginar, la sangre es una combinación de elementos formes, como todas las células que vamos a estar hablando, pero también de una parte líquida en la forma del plasma, que es lo que le da esa consistencia líquida. Por lo tanto, vamos a tener 7 tipos de células y fragmentos celulares que básicamente van a ser piedra angular del entendimiento de la mayor parte de este módulo. En primer lugar, tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos. En segundo lugar, tenemos las plaquetas o trombocitos que sirven una función hemostática primaria. También tenemos las células blancas, los glóbulos blancos, leucocitos. Lo vamos a dividir en los granulocitos, que vienen de 3 tipos. Neutrófilos, que son principales para la función bactericida de nuestro cuerpo. Eosinófilos, que tienen un rol con la función de reacciones alérgicas, así también contra la batalla con enfermedades parasitarias, y los basófilos. Así también como tenemos los tipos de glóbulos blancos o leucocitos que no van a tener gránulos, que van a ser los linfocitos, y vamos a tener los monocitos. Evidentemente, las células rojas de la sangre forman parte de la mayor parte de lo que vamos a estar viendo esta semana. Por lo tanto, creo que vale la pena ver algunas de sus funciones. Y entre la función principal que la mayoría de nosotros hemos escuchado, bueno, pues es el transporte del oxígeno. Y aquí pareciera como que no está el transporte del oxígeno, habla de transporte de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos o eritrocitos y tiene una capacidad muy especial, y es la que se puede saturar de oxígeno. Oxígeno que va a ser llevado por los glóbulos rojos o eritrocitos a los diferentes tejidos, donde va a poder mediar reacciones bioquímicas como la glucólisis aeróbica para la formación del piruvato y su entrada procede luego a la mitocondria para el ciclo de Krebs y la formación de energía biológica. Sí, es a través de la hemoglobina que ese oxígeno va a ser transportado, y esa hemoglobina se va a encontrar dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, ya se pueden empezar a imaginar enfermedades donde haya una disminución del conteo de glóbulos rojos o algún tipo de alteración en la síntesis de la hemoglobina, pues entonces eso pudiera afectar la oxigenación de los tejidos. Pero recuérdense que el mecanismo es más complejo de ahí. El oxígeno no es simplemente fabricado dentro del cuerpo, sino que el oxígeno debe ser buscado del exterior, y para eso tenemos un sistema respiratorio. Pero el sistema respiratorio no nos va a regalar el oxígeno de forma simple, sino que vamos a tener que darle algo a cambio. Y eso que le damos a cambio es el dióxido de carbono, y en el proceso de intercambio de gases se va a entregar el dióxido de carbono y los alvéolos van a entregar el oxígeno. Esto es importante porque en situaciones donde haya una retención de oxígeno, de dióxido de carbono, como por ejemplo en pacientes con enfisema pulmonar, donde se forman pequeños sacos de debilidad de tejido respiratorio, donde se queda guardado aire con dióxido de carbono, este dióxido de carbono
puede ser convertido por la anhidrasa carbónica en ácido carbónico, que es un ácido débil y puede contribuir a la disminución del pH de la sangre, llevando a una acidosis respiratoria. Y esa disminución del pH, esa acidosis, puede desnaturalizar enzimas y proteínas, afectando varias reacciones metabólicas. Y por último, tal vez algo no muy conocido, es que uno de los buffers químicos o sistemas amortiguadores químicos de nuestro cuerpo es la hemoglobina y el hemoglobinato. No es el más común, ni es el más efectivo. Para eso tenemos el bicarbonato y el ácido carbónico, pero también pueden jugar un rol en el control o la regulación del pH de la sangre. El hematócrito, un término muy conocido, es el porciento de volumen de sangre que componen a las células rojas. Y hombres y mujeres tienen cierta variabilidad. Como pueden ver, en los hombres es un poco mayor. Tú pudieras inferir varias razones para esto. Número 1, los hombres tienen tendencia a tener más tamaño, y al tener más tamaño, posiblemente los requerimientos sanguíneos sean mayor. Segundo, también tenemos que las mujeres durante la mayor parte de su edad reproductiva van a tener pérdidas de 20 a 80 mililitros mensuales producto del sangrado menstrual. Tercero, los hombres producen una mayor cantidad de esteroides sexuales en la forma de andrógenos. Los andrógenos pueden inducir a la formación de glóbulos rojos por la línea hematopoyética sanguínea. Por lo tanto, hay una mayor tendencia a que los hombres también tengan más sangre. Y aquí se ve ejemplificado, no solamente para el hematócrito, que es el porciento de volumen de sangre, sino también para la cantidad de hemoglobina que van a llevar estas células rojas. Se dice que por cada gramo de hemoglobina equivale a 3% de hematócrito. De 15 a 16 gramos por decilitro de sangre va a ser un valor esperable en hombres y en mujeres de 13 a 14 gramos por decilitro. Esto que ven aquí son los valores esperables de un hemograma normal, de un chequeo de sangre completa. Como pueden ver, varía, evidentemente, no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre los distintos tipos de células. Y algunos conceptos aquí que me gustaría llamar su atención están acá abajo y se llaman índices de las células rojas de la sangre. Y la razón por la que quiero llamarle la atención de esto es porque esto nos puede venir un poco útil a la hora de hablar de las anemias más adelante. Y es que el método favorito para estudiar y clasificar las anemias es el volumen corpuscular medio. ¿Y qué es el volumen corpuscular medio? Básicamente es el tamaño del glóbulo rojo, si está grande o si está chiquito. Y el valor normal aquí es un poco confuso de entenderlo. El valor normal del volumen corpuscular medio es de 80 a 100 centilitros. ¿Qué significa eso? Significa que mientras los glóbulos rojos del paciente estén entre 80 y 100, su tamaño es normal. Pero ¿qué pasaría si tienes un paciente que tiene anemia? Significa que va a tener un hematócrito por debajo de lo normal. Y si el hematócrito está por debajo de lo normal, la hemoglobina está por debajo de lo normal. Y el conteo de glóbulos rojos está por debajo de lo normal. Pero cuando llega el volumen corpuscular medio, está en 65. ¿Qué significa esto? Significa que los glóbulos rojos de este paciente
están con un tamaño menor de lo normal. ¿Y cómo se llama esta anemia? Anemia microcítica. La otra cara de la moneda es que tengamos un exceso, esté por encima de 100 femtolitros. Ahí tendríamos anemias macrocíticas. Y tal vez tienes anemia y el volumen corpuscular medio está normal. Anemias normocíticas. Por eso les decía que ese volumen corpuscular medio, recuérdenselo, ese 80-100, éntrenlo en su bolsillo mental, porque les va a ser útil para clasificar las anemias. Y créanme, es muy útil, porque una vez ya tú tienes una anemia microcítica diagnosticada, solo que ya has disminuido la gran cantidad de diagnósticos. Porque ¿cuántas anemias microcíticas hay? Déficit de hierro, sideroblástica, talasemia y anemias crónicas. Anemias de enfermedades crónicas. 4. Es decir, que has reducido posiblemente de 10 o 15 posibilidades de anemia, has disminuido a 4. Está bastante bueno. La hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina básicamente lo que te miden es la cantidad o el cantidad y por ciento de hemoglobina que se encuentra en un glóbulo rojo. Y el RDW o Red Distribution Width básicamente es la variabilidad en tamaños que presentan los glóbulos rojos. No es lo mismo que el volumen corpuscular medio, es similar. Es qué tanta variabilidad hay. Por ejemplo, que cojan 100 glóbulos rojos. Y de esos 100 pueden encontrar 50 que están bien de tamaño y 50 que están pequeños. Eso es lo que dice. Te mide como esa tasa, esa variabilidad de cuál es la diferencia que hay de tamaño entre una serie de glóbulos rojos. Y por último, el conteo plaquetario de 140 a 440.000. Recuerden que las plaquetas no son las únicas que van a jugar un rol importante en el proceso de coagulación de la sangre, pero sin duda alguna tienen un gran rol en la formación del tapón hemostático primario. Por lo tanto, siempre deben ser mencionadas en el tema de hemostasia y coagulación. Aquí podemos ver la distribución normal de los volúmenes de las células rojas. Como pueden ver, usualmente, como les dije, entre el 80 y el 100 va a ser nuestra área de seguridad. Ya menos de 80, más de 100, nos estamos aventurando en la patología. Los volúmenes de las células rojas incrementados. Aquí podemos ver que cuando los pacientes están por encima de 100, ya presentan una condición de aumento del tamaño de los glóbulos rojos. Eso se lo podemos encontrar en pacientes con anemia por déficit de B9 o ácido fólico, así también con pacientes que tienen anemia por déficit de B2. Y también, aquí lo que les decía, lo de la distribución incrementada. Esto es una medición de los Red Distribution Width, donde podemos ver que puede medir la variabilidad de tamaño entre una serie de glóbulos rojos. Si hay una regulación en la masa de células rojas, es usualmente el control de producción y destrucción. Los glóbulos rojos tienen una vida media aproximada de unos 3 meses, 120 días. Dice que hay un balance entre lo que se produce y lo que se destruye, ya que de hecho se toma tiempo. Vamos a ver ahora, toma un poquito de tiempo para producir los glóbulos rojos, o sea que no podemos destruir más de lo que producimos ni viceversa, porque pudiera producirnos también un problema si tenemos demasiados glóbulos rojos. La sangre se va a espesar demasiado y va a pasar muy lento por los vasos sanguíneos. Eso puede llevar un montón de problemas. Por lo tanto, debe haber un equilibrio. Dice que va a haber un % que se produce por día y un % se destruye por día. Va a haber un equilibrio. Evidentemente, cuando ese equilibrio se pierde, buscan una enfermedad. Son producidos en la médula ósea roja del esternón, de la pelvis, de las vértebras y de las costillas, y está producida, o está bien regulada, por una hormona peptídica de origen renal que se llama eritropoyetina, que puede inducir la transformación de la célula madre hematopoyética para formar más línea de glóbulos rojos.
Ahora bien, ¿qué es eso de hematopoiesis? La hematopoiesis, como el nombre indica, esa poiesis, es básicamente la formación de la sangre. ¿Y dónde empieza esta formación? Bueno, no nos debería sorprender, pero nos dicen los libros de embriología que comienza a nivel del saco vitelino del embrión humano desde el 19º día después de la fertilización. Eso pudiéramos ubicarlo, qué sé yo, en la segunda final, ¿verdad? Ahí, casi en la tercera semana, ¿verdad? La tercera semana serían 21 días, ¿verdad? Y sería más o menos alcanzando ese periodo de tiempo. Esto es interesante porque recuérdense que si nos ubicamos en un embrión de 19 días post-fertilización, recuérdense que el embrión se implanta entre el quinto y séptimo día, esa es la primera semana. La segunda semana se forma el disco germinativo trilaminar, eso es 14 días. Y a la tercera semana, 21 días, ¿verdad que sí? Es que se forma el disco germinativo trilaminar, donde surgen el ectodermo, mesodermo y endodermo, y bueno, pues de ahí ya arrancamos con la formación de los diferentes tejidos. El saco vitelino es el único tejido que va a estar ahí. De hecho, el saco vitelino a nivel sonográfico se puede ver antes que el polo embrionario. Y muchos han preguntado, bueno, ¿cuál es la función del saco vitelino? Algunos hablan que sirve de nutrición para el embrión. Recuerden que estamos hablando en un momento donde la placenta todavía está en formación. El 19º día, a los 19 días post-fertilización, no hay una placenta per se. Se está todavía formando ese tejido. De hecho, el sostén de progesterona del embarazo no lo da la placenta, lo da el cuerpo lúteo todavía. O sea que esto es bien temprano y no debería ser una sorpresa para nosotros ver que es el saco vitelino que se encarga. De hecho, las células germinales primordiales que van a formar los espermatozoides y los óvulos, respectivamente, también se forman en el saco vitelino inicialmente, aunque luego migren. Es decir, que la formación de la sangre empieza en el saco vitelino. Claro, es una formación primitiva, chicos. Ni siquiera los glóbulos rojos y las otras células son similares a las que van a ser en su forma madura. La mayor parte de la actividad hematopoyética se limita a eritropoyesis. O sea, no va a haber glóbulos blancos casi, no va a haber casi plaquetas, ni nada. Es simplemente una eritropoyesis y primitiva. Al tercer mes de vida embrionaria vamos a complicar las cosas. El hígado fetal se convierte en el principal órgano hematopoyético y el hígado ya tiene una capacidad de sostener un poco mejor. De hecho, el hígado se queda siendo un órgano hematopoyético por gran parte, inclusive ya cuando la médula ósea empieza a producir la sangre, todavía el hígado le queda un poco de tiempo en su término de producción. No solamente el hígado va a estar produciendo sangre, sino que el bazo, el riñón, el timo y los ganglios linfáticos también son órganos en menor grado de producción de sangre. Y aquí en esta imagen que pareciera una locura, vemos el yolk sac. El yolk sac es el saco vitelino, la vesícula vitelina. Y básicamente vemos que es el primer lugar, ¿no? Y básicamente aquí lo pones primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno mes, ¿verdad que sí? Y aquí podemos ver que en el primer mes, ni siquiera antes de llegar al segundo mes, porque estamos hablando de 19 días, no hay un mes ni siquiera de embarazo. De hecho, la paciente posiblemente ese tiempo no ha tenido ni siquiera la primera falta, ni sabe que está embarazada, ni nada por el estilo. En ese periodo de tiempo empieza la vesícula vitelina, lo pueden ver, a formar esa eritropoyesis primitiva. Y ese periodo se llama periodo mesoplástico. Pero ok, no es un periodo que dura mucho, como pueden ver, ya un poquito después del segundo mes se abandona ese proceso, ya que el hígado aquí entre el primero y segundo mes va a empezar a ser el lugar principal de producción. Y ya durante la mayor parte de tiempo, entre lo que pudiéramos decir el tercer
cuarto y quinto mes, por así decirlo, el hígado es el lugar principal de hematopoiesis. Por lo tanto, pasamos de ese periodo inicial ahí antes de los 2 primeros meses, ese periodo mesoblástico, pasamos del tercer mes en adelante a un periodo de dominancia hepática. ¿Es el hígado el único órgano que va a estar en hematopoiesis en ese periodo de tiempo? Para nada. Aquí pueden ver el bazo, que no dura mucho, y pueden ver los órganos linfáticos, que sí duran bastante tiempo, de hecho quedan siendo, ¿verdad? Luego en el periodo que sigue, pero como ustedes saben, solo parcial, solo con la parte linfoide, y pues en menor proporción. Ahora bien, el hígado no se va a encargar, ya tiene mucho trabajo el hígado, y no va a ser el que se encargue para siempre de eso, sino que como miran aquí, aproximadamente al cuarto mes, las médulas óseas empiezan a formar sangre. Recuérdense que antes de las 12 semanas, es decir, antes de los 3 meses, no hay huesos en el bebé. Por lo tanto, no hay ninguna forma, no hay una forma posible de que haya médula ósea sino huesos, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser luego de los 3 meses o 12 semanas cumplidas. Y de hecho, ya al cuarto mes vamos a empezar a ver esa médula ósea a producir sangre y ya, evidentemente pueden ver aquí un punto ya de inflexión en ese casi entre el sexto y séptimo mes en el cual el hígado y la médula ósea ya están empatados y bueno, pues el hígado va en descenso y la médula ósea va en ascenso y bueno, pues ya después de ahí pasamos a un periodo mieloide. Mesoblástico, vesícula. Hepático, hígado. Y para finalizar, y ya para el resto de nuestras vidas, vamos a tener un periodo mieloide representado en proporción mayor la médula ósea y en proporción linfoide los nodos linfáticos. Aquí vemos en términos de hematopoiesis según los huesos, diferentes áreas de huesos y la relación con la edad. Podemos ver los lugares donde se produce más sangre. Podemos ver que en la juventud, ¿verdad? Aquí entre los, qué sé yo, 18, 19 años y la mitad de los 20 años, la tibia y el fémur, ¿verdad? Son lugares importantes, pero ya para edades más avanzadas, como pueden ver aquí, las costillas, el esternón y las vértebras se producen en lugares importantes de hematopoiesis. Aquí podemos ver el mismo gráfico que vimos ahorita, pero ya un poco más sencillo, ¿verdad? Para que lo recuerden. Saco embrionario, vesícula vitelina, es la parte inicial, luego el hígado, luego la médula ósea. Esto puede parecer un poco confuso también, esto que tienen aquí en pantalla, y son las diferentes células, la célula madre pluripotencial. Esta célula que ven aquí es la célula madre pluripotencial hematopoyética, y a partir de esta señora célula vamos a tener todas esas células de la sangre que hemos estado hablando. Y vamos a tener dos células hijas de forma inicial, la célula madre linfoidea y la célula madre mieloide. Y vámonos con la linfoide porque es la más fácil. Esta hija, que es la célula madre linfoide, va a formar dos líneas completas. Esto que ven aquí, CFU, es colonia, ¿verdad? O célula formadora de colonias, ¿verdad? Y esta célula madre linfoidea va a formar, ¿verdad? Vamos a tener células formadoras de colonias T y células formadoras de colonias B. Sorpresa. ¿Qué va a formar esta? Los linfocitos B. ¿Qué va a formar esta? Los linfocitos B. Perdón. ¿Qué va a formar esta? Los linfocitos T. ¿Y qué va a formar la de abajo? Los linfocitos B. Ahora bien, por el otro lado, la otra hija se llama la célula madre mieloide. Y aquí vamos a tener varios. Vamos a tener célula formadora de colonia de eosinófilos. ¿Y qué va a formar? Eosinófilos. Célula formadora de colonias basófilos. ¿Qué va a formar? Basófilos. Célula formadora de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Qué va a formar? Granulocitos en la forma de neutrófilos y monocitos que recuerden cuando se activan se llaman macrófagos. Célula, ¿verdad? Formadora de colonias para megacariocitos. Esa célula gigante, megacariocitos, va a romperse en pequeños pedacitos que se llaman plaquetas. Y aquí tenemos la unidad formadora de
eritrocitos que va a formar, valga la redundancia, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos pasan por varios procesos para formarse. Lo primero que vamos a tener, obviamente, luego de pasar de esta área, aquí solo se ve una célula, pero no es tan sencillo. Lo primero que vamos a tener es la fase de proeritroblasto. Luego vamos a tener el eritroblasto basófilo. Vamos a tener el eritroblasto policromatofílico. Luego vamos a tener el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y por último el eritrocito maduro. Y ustedes se fijan de algo muy interesante que pasa aquí. Y es que de la fase de reticulocito en adelante ya no hay núcleo. Ya no hay núcleo. Es decir, el eritrocito maduro y el reticulocito no tienen núcleos. Después de ahí, todas las otras formas de eritroblastos tienen núcleo. El pronormoblasto, ¿verdad? Sería el primero, que es este aquí, proeritroblasto, ¿verdad? Tiene una cantidad moderada de citoplasma, se tiñe de azul oscuro, basófilo, y es grande el núcleo, tiene su núcleo grande, con un pratón de cromatina fina y un nucleolo presente. ¿Qué pasa? Normoblasto basófilo. Aquí vemos que como si fueran dos células pegadas, ¿verdad? Que si tiene dos núcleos. Más que un pronormoblasto. Ese azul oscuro y va a tener un núcleo, ¿verdad? Con engrosamiento de cromatina, núcleo ausente e indistinto. De hecho, se puede ver, como le decía, como si fueran dos células pegadas. El normoblasto policromatófilo. Todavía es una célula bastante grande en tamaño. Sigue siendo basófilo de color azul. Y el núcleo va a tener una cromatina irregular y burda, gruesa. Ya aquí pasamos, ¿verdad? Al eritroblasto ortocromático, ¿verdad? O aquí vamos a poner aquí el normoblasto ortocromático. Tiene un color ya diferente, de rosa a anaranjado, se tiñe. Y ya aquí tenemos cromatina fuertemente condensada. Hasta esta fase hay núcleo. ¿Ok? De aquí en adelante, es decir, el reticulocito y ya el glóbulo rojo maduro, no hay núcleo. No hay núcleo. Olvídense del núcleo. El reticulocito, una célula ya más pequeña, núcleo ausente, y el eritrocito, bueno, pues ya tiene un color rosa, y el núcleo va a estar ausente. También tiene una forma muy especial, y es esa forma bicóncava, que lo va a ayudar a él a poder ejercer su función. Aquí en primer lugar tenemos la fase inicial, el pronormoblasto o proeritroblasto. Aquí podemos ver otra imagen. Aquí tenemos el normoblasto basófilo. Aquí podemos tener el normoblasto policromatófilo. Y aquí tenemos el normoblasto ortocromático. ¿Y qué pasa después de aquí? Aparecen los reticulocitos y luego de los reticulocitos vamos a tener la pérdida, o más bien desde los reticulocitos en adelante, vamos a tener la pérdida del núcleo que ya no va a aparecer. El eritrocito tiene una forma de disco bicóncavo, como si fuera una dona, ¿verdad que sí? Con una medición de más o menos 7 a 7.5 micras de diámetro y de 80 a 100 femtolitros de volumen, lo que le decía ahorita, con el volumen corpuscular medio. Tiñe de rosa a naranja debido a la gran cantidad de hemoglobina que tiene y ha perdido su ARN residual y sus mitocondrias, así como algunas enzimas importantes, porque es incapaz de ¿qué? Si no hay núcleo y no hay RNA residual, no puede producir proteínas. Tiene un promedio de vida normal de 100 a 120 días. Ustedes nunca han visto un glóbulo rojo haciendo mitosis. Esto que ven aquí por microscopía electrónica es un eritrocito. Aunque yo le dije que parece una dona, no está totalmente, no hay un orificio en el medio, sino que las paredes se acercan. Aquí lo pueden ver de lado,
fluyendo a través de un capilar. Y aquí, bueno, pues lo pueden ver un poquito mejor. Pueden ver el orificio del medio. Es bastante fino esa parte del medio. ¿Y para qué él quiere tener eso? Bueno, chicos, eso es muy importante, porque esto le va a permitir al glóbulo rojo poder pasar por capilares pequeños. Es decir, que el glóbulo rojo puede literalmente deformarse, puede cambiar su forma, pasar por la microcirculación. Y esto es bastante útil porque hay enfermedades como la anemia falciforme, donde el glóbulo rojo pierde esa capacidad y por lo tanto se puede quedar estancado en alguna de las áreas de microcirculación, se forma literalmente en buen español, en buen dominicano, se forma un tapón y la sangre no va a poder fluir por ahí y todo el tejido que queda luego de ahí no va a recibir sangre, no va a recibir oxígeno como un coágulo. Y eso va a crear esas crisis dolorosas o crisis vasoclusivas que ustedes le conocen a los pacientes falsémicos. Bien, chicos, por aquí vamos a dejarlo el día de hoy y en nuestro próximo video vamos a estar viendo cómo se sintetiza la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Así que nos estaremos viendo en otro video. Bye, bye.